que está haciendo Perdóname, pero el Congreso. El Ejecutivo se metió hasta en las MIPES. Nosotros hemos sacado una norma en MIPES, el Ejecutivo estaba pidiendo facultades para MIPE. Entonces, no puede un gobierno que recién empieza, va y pide facultades al Congreso de la República. El Congreso colabora. Este es el Congreso que he visto bastante más colaborativo de los últimos congresos, porque no le ha negado nada al Bueno, Ejecutivo. hoy día hay un artículo de Gonzalo Carranza en El Comercio que dice Fuerza Popular y el mito de la colaboración. Y enumera varios proyectos que son verdaderos despropósitos económicos que han sido observados por el Ejecutivo sin ningún éxito. Se ha insistido en ellos, por ejemplo, el asunto de los CAS de salud, en lugar de pasar a los CAS de salud a la ley de servicio civil, que es la ley que está vigente, ¿no es cierto? Y que da los mismos beneficios que la 728, los mismos beneficios, pero es una ley que todavía... Pero con meritocracia. Que todavía no Entonces, ¿cómo es posible que demos marcha atrás en el tema de la meritocracia? No, no es marcha atrás. Yo creo que si Gonzalo revisa, la norma incluso lo hace en plazos y dependiendo del presupuesto. Yo no hablo de ese tipo de colaboración, porque el Parlamento es normal que presenten diferentes proyectos de ley, porque obviamente la colaboración está por el lado de darle facultades, de darle delegación, de darle voto de confianza. Por ejemplo, en el tema mismo de Basombrío, digamos, es imposible hacer una reforma en la policía, que necesita una reforma, si no hay un acuerdo político, si no hay un acuerdo de base. Pero el Congreso ha derogado 2 o 3 decretos legislativos que son claves en la lucha contra la corrupción en la policía. Simplemente porque no sé por qué. Por ejemplo, estás hablando, creo que el de doble instancia, porque hay un tema constitucional. El asunto de doble instancia, bueno, por ejemplo. La doble instancia está consagrada en la Constitución, en todos los ámbitos, ¿no? Pero no a nivel administrativo, no a nivel administrativo. Pero funciona en las Fuerzas Armadas también, ¿no? No, nunca ha funcionado, nunca ha habido. Antes en el Ministerio del Interior no existía. Entonces simplemente se creó un sistema mucho más expeditivo, pero también bien con garantías, ¿no? Y simplemente se lo volaron. Bueno, eso todavía está debatiendo, pero los que conocen, bueno, yo no conozco exactamente el tema, te hablan de la doble instancia, pero, o sea, tú me estás diciendo que el Congreso no es colaborativo porque el Ejecutivo discrepa en 2 o 3, 4, 5 o 10 proyectos de ley. Todo Ejecutivo va a discrepar con los proyectos de ley del Congreso. Ha colaborado en muchas cosas, pero estoy citando un artículo de Gonzalo Carranza, Fuerza Popular y el mito de la colaboración. Yo te puedo citar el artículo de Víctor Andrés Ponce que dice que este es el Congreso más colaborativo. Sí, de acuerdo, ha habido colaboración, depende del punto de vista, ¿no? No lo discuto, pero digamos, en un tema clave, como es la reforma, y esto no lo menciona Gonzalo Carranza, esto lo digo yo, la reforma policial que necesitamos para precisamente que haya seguridad ciudadana, necesitamos una policía de primera, entonces es una transformación importantísima. Basombrío viene el grupo que dice refundar la policía, pero no ha planteado ninguna forma de refundar. Ha planteado varios decretos legislativos muy interesantes, de los cuales ustedes se han volado 2 o 3, que eran claves en la lucha contra la corrupción. El otro era, por ejemplo, la renovación de cuadros excepcional, que era fundamental para avanzar en todo lo que tiene que ver con, digamos, depuración y todo lo demás. Se lo volaron. Entonces no puede ser, es decir, no es posible avanzar porque estás obstruyendo en ese punto. Tú me estás diciendo, como quieren vender algunos, no por tu caso, pero gente del gobierno que, pobre PPK no avanza porque el Congreso, repito, le ha dado todo y es obvio que el Congreso de las no sé cuántos decretos, Jaime, estamos hablando de 6 o de 5. Sí, es verdad. Ah, por favor. Es verdad. Porque 5 decretos yo me quiero centrar, ya no puede avanzar. Hay 2 en el terreno económico que ¿En qué quedó, por ejemplo, lucha contra la corrupción? ¿Qué quedó la reunión del fiscal del Poder Judicial con el presidente del Consejo? En nada, como dijimos, menos mal que Luz no fue, la presidenta del Congreso. Entonces, digamos, la incapacidad del gobierno de aterrizar en temas concretos no le corresponde al Parlamento. El Parlamento ha sido elegido para, obviamente, dar voto de confianza, le hemos dado delegación de facultades, pero tiene que hacer un control político posterior. El Ejecutivo, por ejemplo, dio un decreto legislativo al amparo de las facultades para darle un instrumento a Proinversión para avanzar rápidamente en el tema de las expropiaciones, el saneamiento de los terrenos y todo lo demás, que era crear un proyecto especial, una delivery unit, como dicen ahora, una unidad de entrega que avanzara rápidamente en eso. El Congreso lo liquidó, lo derogó. La Constitución de la expropiación tiene norma propia, no podemos tampoco, o sea, digamos... que la Constitución no había ningún problema de ningún tipo constitucional, simplemente el Frente Amplio se apareció ahí con 2 nativos y Alcorta gritó baguazo, baguazo, y entonces ya todo el mundo... vez que mencionas a Lourdes. No, pero yo creo, Jaime, que, y respeto tu opinión, yo sé que el televidente, el pueblo peruano
cada vez se da más cuenta, el Parlamento no le pone zancadillas, el control político es parte de una democracia, que discrepes con 3 o 4 o 5 o 6 decretos legislativos de todo. Más bien, a mí me hubiera gustado que digamos qué se ha hecho con los decretos legislativos. O sea, la crítica es de los 100 y pico, hay 6 que hemos, digamos, derogado. Y yo hubiera dicho, y de esos 100 y pico, ¿cuánto realmente sirve para la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad? Yo creo que ha sido muy flojo el trabajo en los decretos legislativos. Lo han podido hacer mejor, han tenido todas las facultades y no lo han hecho. Ahora, es cierto que ha habido colaboración, se han dado facultades, en fin, pero también ha habido estos problemas que estoy mencionando. Pero específicamente me interesa el caso del sector interior y de la policía, porque está en cuestión la supervivencia del ministro Basombrío, que a mi juicio está llevando adelante una reforma interesante. No sabía que iba a haber una reunión del MRTA en un hotel, ¿no? Se lo dijo la congresista Alcorte, el congresista Tubino en plena sesión. ¿Cómo? Que se iba a reunir un grupo del MRTA en el Hotel Crillon. En plena sesión se lo hicieron saber. Entonces tú decías, oye, ¿dónde está la seguridad que debería manejar el ministro, no? Entonces, sí dejó mucho que desear en su presentación. Y es de ahí donde nace la idea de la interpelación, que seguro la van a aprobar otras bancadas, ¿sabes? Porque esto no es un tema solamente, nosotros estamos impulsando, pero esto tiene que ir al Pleno, ¿no? Y en esa presentación se vio que el ministro desconocía bastante temas ahorita relacionados. Ahora, ¿no me parece que debería buscarse en este tema de la reforma policial, que no es fácil porque se adopta una decisión que genera resistencias, la policía tiene fuerza, tiene representantes en el Congreso, y entonces los intereses afectados se movilizan, y entonces si no hay un acuerdo de la clase política para manejar una reforma de ese tipo, simplemente no se puede hacer y nunca se va a poder reformar. ¿No sería bueno buscar un acuerdo político sobre esto? Bueno, el gobierno no ha planteado ningún acuerdo político, lo que planteó son delegación de facultades, se le dio delegación de facultades sin ningún problema. Hay discrepancia en uno que tiene que ver con un tema constitucional de doble instancia, ahí podemos discrepar o no, eso se va a ver en el Pleno, pero digamos, el Congreso como institución le ha permitido al Ejecutivo que pueda legislar en el tema. Ellos ahí han podido plantear cualquier tipo de política pública en relación a fortalecer, pero... No, los decretos legislativos, a mi juicio, son muy buenos, inclusive y sobre todo los que han sido derogados. Pero claro, lo que no ha habido efectivamente de parte del Ejecutivo es la voluntad de buscar un acuerdo político, porque no, en general eso está faltando muchísimo. No hay suficiente conversación, suficiente comunicación a nivel alto político para definir grandes reformas, ¿no? Bueno, mira lo que pasó con el caso de la emergencia, salió el proyecto de ley de la emergencia, o sea, se hizo algunos ajustes que fueron positivos. O sea, ese es el trabajo que hace el Parlamento, hasta las 2:30 de la mañana, para que, hasta hace un rato Pablo Alfredo, que le deseamos suerte y éxitos en el trabajo. Pero me están pidiendo, sí, me están a gritos, me están pidiendo una pausa, pero no. Macrópolis, la ciudad